políticas, administrativas y comerciales. Estas cabeceras eran efectivamente, o sea, lugares físicos. Y a su vez los señoríos estaban subdivididos en calpulis, que ya hemos platicado que eran estos barrios conformados a través de redes de parentesco, dentro de esos grandes señoríos étnicos. Entonces, estos calpulis rendían tributo a estas cabeceras de los señoríos étnicos. ¿Sí? Y este sistema se mantuvo de manera similar en el sistema de pueblos de indios. De hecho, la mayoría de los pueblos de indios, por lo menos del centro de la actual República Mexicana, fueron continuación de calpulis. Entonces, en lugar de redistribuir en el espacio, se utilizaron ya calpulis existentes para refundar sobre esos calpulis los pueblos de indios. Pero bueno, sin embargo, obviamente tuvieron cambios notables a través de los siglos, sobre todo con la implementación de la religión católica. Pero por otro lado también existen creaciones de nuevos pueblos de indios, que ya hablamos del trauma de esta redistribución a otro tipo de pueblo de indios. Hoy andaremos en esto, el trauma que implicó para la sociedad. Y bueno, aunque algunos barrios efectivamente tuvieron antecedentes prehispánicos e incluso lograron mantener sus nombres de origen, en realidad los pueblos de indios son creaciones coloniales, ya que la naturaleza de las relaciones sociales y simbólicas cambió totalmente. Por ejemplo, uno de los calpulis que logró mantener su nombre y hasta la fecha se sigue nombrando igual fue Huejotzingo en Puebla. Y este solo es un ejemplo, pero hay muchos, ¿no? Que eran antiguos calpulis y mantuvieron ese nombre durante todo el virreinato y hasta la fecha lo siguen manteniendo. Pero poco a poco, digamos, la identidad que en un principio era de parentesco se fue mezclando con una identidad de tipo corporativa, ¿no? Entonces ya no necesariamente eran espacios estrictamente de parentescos que respondían a un señorío, sino que ya entre el elemento corporativo que vimos la clase pasada. Recuerden que las corporaciones eran muy importantes en esta época. Bueno, por otro lado, acuérdense que las doctrinas, ¿quién se acuerda que eran las doctrinas? ¿Alguien se acuerda? Bueno, las ¿Eran doctrinas instituciones? eran instituciones, sí. Y en la clase de evangelización lo vimos. Entonces, muy bien, estos primeros padres evangelizadores, al intentar crear la vida dentro de la policía cristiana, o sea, el modo de ser cristiano, hicieron estas doctrinas que eran básicamente, acuérdense, las cabeceras doctrinales. O sea, hoy en día una cabecera sería un lugar donde hay una parroquia y luego ya las iglesias pequeñas alrededor de esa gran parroquia serían las llamadas visitas. Entonces esta fue una primera manera de organizar el espacio, ¿no? Y viene de la palabra, de hecho, adoctrinar, o sea, dar doctrina y dar la religión, pero al final del día se hicieron estos espacios físicos. Otro concepto importante es el de repúblicas de indios, que recuerden que esto corresponde más bien a unas corporaciones de tipo jurídicas, o sea, no espacios físicos, sino espacios jurídicos, espacios simbólico-jurídicos. Y estas repúblicas de indios estaban conformadas por varios pueblos y barrios de indios que sí eran espacios físicos, ¿no? Con los pueblos nos referimos a los espacios rurales y con los barrios de indios nos referimos a los espacios urbanos habitados por indios, porque acuérdense que aunque la intención fue siempre separar en un primer momento, o sea, que no se mezclaran indios con españoles, al final que no se mezclara. La gente, ya como leyeron ustedes en la lectura, para el siglo XVIII era como una mezcla bastante grande, aunque se siguió manteniendo cierto diferenciamiento. Y las encomiendas que veíamos con la lectura la clase pasada
acuérdense que las encomiendas durante el siglo XVI eran, o sea, durante los siglos, bueno, a finales del XV, durante el siglo XVI, eran estas maneras de intentar administrar económica y socialmente a los pueblos de indios. Los encomenderos, o sea, los jefes de las encomiendas eran españoles y criollos, y tenían la función de brindar, o sea, no solo de explotar, o sea, utilizar a los indios como manos de obras, que eso sí efectivamente, pero también tenían que brindar alimento, protección y doctrina, o sea, religión, a los indios de las encomiendas. Y poco a poco el sistema de encomienda fue siendo sustituido por las haciendas, que también ya vimos la clase pasada, ¿no? O sea, este modelo de explotación pasó de las encomiendas a las haciendas durante la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII. Ahora, técnicamente no se debía de usar la fuerza, acuérdense que existían leyes, lo vimos en la clase donde vimos política, leyes muy rigurosas sobre cómo se tenía que tratar a los indios y cómo se les tenía que proteger, pero en la realidad es que fueron muy, muy, muy maltratados. Sí, o sea, aunque estas leyes existieron, con el paso de los años, sobre todo al término del siglo XVI, o sea, el siglo XVII fue un gran siglo de explotación y de maltrato. Pero bueno, entonces existían las doctrinas, que acuérdense que son estos espacios físicos, que es la manera, como bien dicen, es una institución dentro del pueblo de indio. Luego, estos pueblos de indios y barrios de indios conformaban a su vez repúblicas de indios, y las encomiendas dentro de estos mismos pueblos eran, las encomiendas son sobre todo en el ámbito rural. Entonces, estos pueblos pertenecían a su vez también a una encomienda y rendían tributo en especie a un encomendero. Entonces, de estos historiadores que les encantan hacer las asimilaciones del sincretismo, dicen que, o sea, el hecho de que existieran calpulis que a su vez rendían tributo a estos grandes señoríos étnicos, el sistema de encomienda que respetó en gran medida esos antiguos calpulis fue como rendir tributo a un nuevo señor, ¿no? Que ahora era el encomendero. Pero bueno, esa cuestión del sincretismo, o sea, en realidad no tenemos cómo saber si sí fue así en la mente de las personas que hicieron esta asociación. Un elemento importante fundado al final del siglo XVI fue la Inquisición, ¿sí? Que se funda en 1571 y que tenía como función revisar el correcto cumplimiento de las leyes católicas por parte de los indios. Entonces, revisar los casos de idolatría, tanto en pueblos como en barrios, y como ya vimos con la lectura, era una institución muy importante que normaba la vida cotidiana de los individuos. Tanto los pueblos como los barrios tenían como una medida estricta del tamaño. Entonces, se intentaba respetar un espacio, un cierto espacio que eran como 200 metros cuadrados, a que se fundaran en ese espacio, ¿no? Que cada uno tuviera un espacio delimitado, y esto a su vez hace referencia a esta como lógica renacentista. Bueno, existían 5 funciones principales de congregar a los indios en pueblos, ¿ok? Por un lado, el control de movilidad de la población. Entonces, corresponde sobre todo a la primera parte de evangelización, ¿no? Y tenían miedo de que siguieran adorando antiguas deidades y querían, sí, reducirlos a una vida cristiana alrededor del pueblo, que acuérdense que el centro del pueblo es la iglesia. Entonces, les interesaba mucho que dejaran de adorar a sus antiguas y heréticas deidades y que ya se centraran en un estilo de vida cristiano. Entonces, era importante así reducirlos a pueblos para evitar que se movieran, se iban a cuevas, a laderas, para seguir adorando a sus deidades. Las cuevas estaban ligadas, acuérdense, en la cosmovisión indígena, las cuevas, están ligadas al inframundo y representaban las puertas del camino al centro de la tierra. O sea, eran estos lugares que remitían al origen y al culto de la fertilidad. Entonces, ante esto, la iglesia les adjudicaba que eran espacios demoníacos
y no querían que se movieran a esas cuevas. Y decían que, que las cuevas eran la boca del diablo y que ahí entraban a adorar al demonio. Luego, por evangelización, que esto ya vimos es la idea de adoctrinar, de que vivían en doctrina, esto ya lo vimos en la clase de evangelización, y por la organización de la producción agrícola y ganadera. Entonces, esto hace referencia tanto a la encomienda como a las haciendas. Y obviamente está controlada por españoles y por criollos la producción agrícola y ganadera, y les interesaba tener mano de obra disponible. Entonces, cada pueblo a su vez respondía o a una encomienda y ya después a una hacienda. Entonces, por eso también era importante reducirlos a vivir en pueblos, control tributario y de servicio a la corona y a las encomiendas y a las minas, y la organización de la repartición de tierra entre los españoles y los criollos para incentivar la ganadería, la agricultura y la minería y para poder mandar dinero a España. Esta última. Cuando España pierde sus colonias en el siglo XIX, tiene una crisis económica gigantesca porque por mucho tiempo España no supo producir dentro de su propio territorio. Sí, entonces a finales del siglo XIX, que pierde sus últimas colonias, Cuba y colonias en África, no me acuerdo cuáles, se viene abajo España y la economía española, y tardan todo el siglo XX en aprender a desarrollar una industria propia dentro de su territorio, porque desde 1500 estaban, o sea, de 1500, imagínense, 1500, 1600, 1700, 1800, durante 300 años estaban acostumbrados a que todos los ingresos en un primer momento monárquicos y luego ya nacionales dependieran de sus colonias. Una vez que pierden todas sus colonias ya no saben qué hacer. Entonces, ¿esto por qué viene al caso? Porque la organización de pueblos de indios, ya una vez que aparece esta lógica mercantilista, ¿no? Y convive con la lógica apocalíptica, pero después ya poco a poco ya simplemente es una lógica mercantilista, era importante tener organizados a los indios en pueblos para que pudieran ser la mano de obra de las encomiendas, de las haciendas y de las minas, y poder sustentar no solo la economía en la Nueva España, sino la propia economía en la península ibérica. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Ok. Esta imagen ya la habíamos visto cuando vimos organización del espacio en doctrinas, pero se las quería recordar. Es un pueblo, un pueblo de indios en Oaxaca, organizado siempre alrededor de la iglesia, ¿no? Ya la habíamos visto, pero ahorita que estamos viendo ya pueblos de indios, se las quería otra vez recordar. Bueno, ahora vamos a los barrios en las ciudades. Así como la organización en pueblos, o sea, la organización rural servía para una explotación de mano de obra, igualmente lo hizo en las ciudades, solo que esta mano de obra ya no, o sea, en el caso de los barrios en ciudades, de los barrios de indios, ya no era de explotación agrícola, ganadera y minera, sino de mano de obra artesanal, de todos los oficios. Y además, por ejemplo, para trabajar en la construcción de edificios, o sea, como mano de obra albañil y en todos los diferentes oficios artesanos en las ciudades. Construcción de acueductos, o sea, todas esas cosas, de nuevo, eran utilizados los indígenas para hacer este trabajo manual. Los indígenas y después ya, sobre todo a finales del siglo XVII, una explotación negrera que le llaman, o sea, explotación de esclavos de origen africano también. No solo en las ciudades, sino también en los pueblos, o sea, en las haciendas y en las minas. Bueno, está de más decirles que por supuesto eran unas condiciones de vida muy, muy duras porque, de nuevo, aunque existieran estas leyes que protegían a los indios porque eran estos bondadosísimos siervos de Dios y no estaban maleados como los españoles, a las autoridades civiles poco les importaba eso y había un trato muy despectivo y muy cruel hacia la población indígena
por parte de la gran mayoría de las autoridades civiles. Sí, o sea, la cuestión de los religiosos es diferente, pero para las autoridades civiles, capellanes, virreyes, o sea, bueno, el virrey no tenía contacto, pero alcaldes, encomenderos en el caso de pueblos, el trato era muy, muy cruel. A menos de que pertenecieran a esa antigua nobleza indígena que cayó en decadencia ya durante el siglo XVII, pero o sea, durante todo el siglo XVI y la primera mitad del XVII, esta nobleza indígena, de nuevo, al no ser mezclada y al gozar de estos privilegios que la no mezcla y el origen noble les permitía, que ya vimos eso, ellos sí gozaron de un mejor trato, ¿no? Pero, o sea, ¿a qué tipo de mandatos me refiero? Tenían que pagar, o sea, de la no nobleza. Tenían que pagar altísimos tributos, tenían que aceptar constantes humillaciones y violentaciones cotidianas, golpes, vejaciones y así. Tenían que también malbaratar sus mercancías y trabajar por salarios muy bajos. Quiero hacer un símil, o sea, quiero hacer una relación con cómo era tratado el vulgo, que ya les mencioné esta palabra clases pasadas, o sea, la gente del pueblo llano. O sea, vulgo y pueblo llano son conceptos que se utilizaban en los siglos XVII y XVIII para hablar de la gente, del pueblo. Y de igual manera como trataban así aquí a los indígenas, era tratado este pueblo llano o vulgo en España, en Francia, en Italia. O sea, se trataba así a este pueblo llano, que era el pueblo vulgo, el ignorante, el borracho, el que no sabía leer. O sea, esta discriminación no es particularmente hacia los indígenas por ser sujetos coloniales, que muchas veces la historiografía cae en ese tipo de cosas, sino que es un maltrato a los estratos bajos de esa pirámide que vimos del antiguo régimen, de cómo era esa pirámide simbólica de estamentos sociales. Entonces a todos los estratos bajos de la sociedad se les hacían los mismos tratos, no porque fueran indígenas, no porque fueran sujetos coloniales, no porque fueran con un color de piel específico, sino porque eran los estratos bajos de la sociedad. Igualmente se trataban hacia los estratos bajos de la sociedad en las ciudades europeas católicas. Las ciudades europeas protestantes es otra moneda, es otro caso, Alemania, Holanda, todos los países del norte, pero en el mundo católico así era el trato. Y sí me parece importante que esto les quede claro para también deshacernos de estos discursos, sí, o sea, de maltrato específicamente al sujeto colonial, que de nuevo sí se dio, es un hecho, sucedió, pero no fue por la condición de ser colonial y no fue por la condición de color de piel o de un racismo que se habla en el siglo XVII, o sea, fue por la implementación de un sistema ajeno, por supuesto, de un sistema colonial ajeno que vino a replicar sus mismas prácticas, no solo políticas, sino prácticas de conducta y de tratamiento de los cuerpos aquí. Pero bueno, aún con esto, ¿no? Los barrios funcionaron como un espacio de convivencia, de decisión de los asuntos por parte de los indios, de administración de orígenes patronales de cada barrio. Entonces, los barrios también formaron como este espacio de convivencia y de creación, cuando hablábamos de esta cuestión del bricolage, ¿sí? Y de un sincretismo activo, no de un sincretismo pasivo, entonces de creación de prácticas propias, de simbolismos propios, de rituales propios dentro de esos barrios o pueblos de indios. También es interesante que estos barrios urbanos se fueron convirtiendo poco a poco en asentamientos suburbanos de las zonas marginales de las ciudades mestizas. En el caso de la Ciudad de México, son emblemáticos tanto Tepito como La Merced, que fueron barrios de indios en el periodo colonial y hoy en día forman barrios con identidades concretas y entidades específicas y también con ritualidades propias muy interesantes. Si ustedes van en Semana Santa a la iglesia de la Merced, van a ver toda una cuestión ritual que mezcla eh,
que mezcla sahumerios con danzas, con procesiones. Entonces este sincretismo vivo, por llamarlo de una manera, hoy en día se perpetúa en estos antiguos barrios de indios de la Ciudad de México. Y bueno, les digo estos dos casos porque son los que conozco, pero así hay varios casos, no solo en la Ciudad de México, sino en otras ciudades también. Y luego también es interesante que ya sobre todo para el siglo XVIII hay barrios de indios que se nombraban así jurídicamente en los papeles, pero que no estaban habitados por indios. Entonces, eso sucede sobre todo en las comunidades afrodescendientes. Entonces, como ya no, para el siglo XVIII las comunidades afrodescendientes ya se mezclaban y ya vivían como cualquier persona, o sea, esta cuestión de que no sabían cómo clasificarlos en su momento en el siglo XVI, cuando empiezan a llegar, ya para el siglo XVIII las comunidades afrodescendientes habitaban aquí como cualquier otro nuevo hispano, pero al no saber de nuevo cómo denominarlos, cómo nombrarlos, seguían, o sea, no se les nombraba barrios de negros o barrios de mulatos a donde vivían, comunidades de origen africano, se les seguía denominando barrios de indios. Pero bueno, por ejemplo, Santana Tepetitlán, que estaba en las afueras de la ciudad de Guadalajara, estaba constituido por afrodescendientes y mulatos en el siglo XVIII y se le siguió llamando barrio de indios, o sea, el barrio de Santana de Petetitlán, barrio de indios, pero durante toda su existencia. ¿Dudas hasta aquí? Sí, maestra, es que hace rato que nombró sobre que entendiéramos la parte europea que era católica, se cortó y ya no le entendí qué fue lo que dijo, porque dijo que nos quedara muy claro la parte y ya no se cortó. Bueno, en mi caso se cortó, entonces quería otra vez. Qué bueno. Qué bueno que me dices, Sí. Daniela. Pues sí, lo que quiero o sea, porque la cuestión de la explotación y del maltrato hacia el sujeto colonial, como es nombrado, por sujeto colonial me refiero al indígena, en la Nueva España. Y utilizo el concepto de sujeto colonial porque también se utiliza en estudios de coloniales. Pero este maltrato, vejaciones, o sea, este tratamiento hacia el sujeto colonial no era por su característica de sujeto colonial. O sea, no era como vamos a explotarlo, vamos a maltratarlo, vamos a colocarlo en este estrato inferior de la sociedad porque es indio o porque es colonial. El mismo tratamiento hacia los estratos bajos de la sociedad se daba en los casos de los países católicos europeos. Entonces, miren, déjenme encontrarles aquí la imagen. De nuestra clase pasada, solo como para que quede, para intentar explicarme. Entonces, estos estratos bajos de las sociedades, las clases que hoy en día llamaríamos pobres, pero que en esa época se nombraban como el vulgo, el pueblo llano, así se le decía, eran igualmente maltratados en Europa, igualmente maltrataban a estas clases bajas de su sociedad, de esta pirámide estamental del antiguo régimen, o sea, de los siglos XVII y XVIII, eran igualmente maltratados y explotados por los propios europeos en Europa. Entonces, solo quería mencionarles que no tiene que ver con un racismo, como se dice, no tiene que ver con una cuestión de colonialidad, sino con la implementación del mismo sistema jerárquico que existía en los reinos católicos europeos. Y por supuesto es un sistema de explotación colonial, pero igualmente se trataban a los súbditos de la corona en Europa. Eso es lo que quería explicarles con esto. Ah, ok. Sí, o sea que hay una condición de todas maneras de esta como educación católica europea, ¿no? Exacto, esta educación católica europea que conlleva maltrato,
que es, o sea, esta religión, ¿no? Paradójica para nosotros hoy en día en el 2020, ¿no? Que es esta mezcla de, sí, o sea, de religión con maltrato, igualmente se daba en Francia, en España, en Italia y aquí. ¿Mm? Pero y entonces, te podríamos decir, o bueno, ¿cómo pensamos entonces, cómo surgió entonces este racismo que después se ve en la sociedad? ¿Es algo que surgió después? Vamos a tener toda una clase de eso. Daniela, es una muy buena pregunta y esa clase también Ah, me ok. agrada mucho, pero ya lo discutiremos en su momento. Y Ok. en términos históricos, podemos empezar a hablar o sea, de discriminación y maltrato unido al tipo de piel, o sea, de una discriminación que ya no tiene que ver con el lugar en la pirámide social, sino ya con el tipo de piel y con todos los simbolismos que el racismo conlleva a partir del siglo XVIII. Entonces empieza a emerger este pensamiento racial a partir del siglo XVIII y el gran siglo del racismo es el siglo XIX, Y, ¿no? o sea, y podríamos decir que no es algo que sale del catolicismo o más, sí, no es algo que, bueno, no creo que la Biblia, no lo sé, que la Biblia hable sobre color de piel, No, pero, pero es algo que se combina con eso, ¿no? Yo creo después como que se va mezclando más, con tu educación católica más el racismo, ¿no? pues es interesante que hagas esa observación y tendrías de hecho ahí un gran tema de estudio porque no sean de mi conocimiento, no hay estudios en ese sentido. El racismo corresponde sobre todo a un tipo de mentalidad racional y normativa que aparece con la ilustración y con el tipo de pensamiento ilustrado, que ya veremos en su... A ver, creo que no se puede grabar aquí, ¿verdad? Según yo, bueno, no sé si en el Meet se pueda grabar, la verdad. Según yo sí, pero no me acuerdo dónde se le tiene que picar para que grabe. Es que creo que esta plataforma no acepta que graben, porque ya tuvimos como este problema igual en otra clase y la profesora decidió que mejor iba a cambiar a Zoom porque ella sí tenía 2 clases a la semana. Ok. Ah, muchísimas gracias, Brenda. Sí, te agradezco mucho. Y ya, si persiste este problema, pues me cambio a Zoom. Pero bueno, ya iremos viendo. Muchas gracias, Brenda. Bueno, estábamos hablando de cómo este mismo sistema, digamos, existía en ciudades en Europa, ¿no? Es claro con sus particularidades culturales en cada uno, pero bueno, o sea, el mismo sistema de organización y de trato se replicaba en ambos lados del océano. Ahora vamos a hablar de resistencia indígena, ¿sí? Que es un tema muy importante porque no es como que simplemente llegaran y dijeran, vamos a hacer barrios de indios y pueblos de indios y la gente dijera, así, perfecto, ¿no? Incluso después, tiempo después de la conquista y de las batallas de apropiación del territorio y de control del territorio, siguió habiendo movimientos de resistencia indígena y muchas rebeliones de afrodescendientes y movimientos de resistencia afrodescendiente que veremos en su momento cuando tengamos nuestra clase sobre el tema.
Pero bueno, esta resistencia fue en un inicio puramente para proteger la antigua cosmovisión y el antiguo modo de vida, y ya conforme se fue dando el paso del tiempo, también implicó un proceso de sincretismo. Entonces, se mezcló ya para los siglos XVII y XVIII proteger la cosmovisión indígena con el proteger ideas del sincretismo, que ya eran ideas que mezclaban cosmovisión indígena con religión católica. Y aquí tenemos una frase de la monarquía indiana, que es uno de los documentos más emblemáticos de la época, de Fray Juan de Torquemada, que si leemos en esta contralectura de la cual habla Barrabasa, o en esta clave de colonial de la cual también habla Miñolo, podemos intentar ver la perspectiva de la cosmovisión indígena, aunque sea escrita por un fraile y corresponda a un tipo de simbolismo religioso. ¿Quién quiere leer? ¿Quién me ayuda a leer? Y luego ya vamos analizando lo que dice. ¿Yo puedo? Sí, claro que sí. Ok. Resistencia indígena. Para proteger su antigua cosmovisión, más proceso de sincretismo. Fray Juan de Torquemada, monarquía indiana, 1615. Un indio casado, viendo que lo quitaban de un pueblo por pasarlo a otro y que le enajenaba su casa, tierras, arbolillos y magueyes, que en sobremanera estían. Ajá, como abundan, estían. Ok. Y que lo llevaban donde él mismo había de hacer su casilla y en sitio, o no sé, Y y en sitio y puesto raso y limpio de las cosillas que en la otra parte dejaba, y aunque lo alejaba no se oían sus clamores. Desesperado de la vida, fue a su casa y maté a su mujer e hijos y todas las cosas vivas que había en ella, y quemé sus alajuelas, aunque eran muy pocas, y luego él mismo se ahorcó diciendo que aquel era el último remedio de tan mala vida. Ok. ¿Qué me dicen de esto? O sea, están narrando Fray Juan de Torquemada cómo iban a quitar a un indio casado, ¿no? A este indio casado de su calpulli originario, y lo iban a reducir a otro pueblo de indios. O sea, ya no iba a estar en su lugar de origen, lo iban a pasar a otro pueblo de indios, y él narra que esto fue lo que pasó. Porque, a ver, ¿qué pasó? Aquí dice, y maté a su mujer, o sea, no la mató Fray Juan de Torquemada, pero es como un error de redacción de la época. O sea, el indio fue a su casa y mató a su mujer, mató a sus hijos, y quemó su casa y quemó todas sus cosas. ¿Qué está pasando aquí? Pues siento yo que es Claro. Y ya habíamos como mencionado negarse a una que contienen imposición, este ¿no? tipo de casos dramáticos de suicidio, que era digamos, la resolución final, ¿no? Porque recuerden que el quitar del lugar de origen, o sea, este lugar de origen no solo era el lugar de los ancestros, o sea, pero también era el origen de la fertilidad, o sea, el origen de esta diosa madre, o sea, quitarte de esta diosa madre, de esta diosa de la fertilidad, y ponerte en otro. Era una eliminación por completo del orden del cosmos, ¿no? Y no solo se estaba quitando a el indio del espacio, como pensaban los españoles, sino que se estaba quitando a un elemento importante de este lugar, de este espacio de fertilidad correspondiente a la diosa madre, que iba a alterar al final ya todo el orden del cosmos. Eso es como si le dicen a cualquiera de las etnias existentes hoy en día, vete a vivir ahora para allá,
¿Y qué va a pasar con los lugares sagrados? ¿Y qué va a pasar con el orden del cosmos si ya no se pueden mantener esos rituales y no se pueden mantener esas prácticas para seguir alimentando este orden? ¿Sí me explico? Entonces era como al final del día era un acto para intentar no solo el sufrimiento propio, sino no alterar el orden del mundo. No sé si me doy a entender. ¿Sí me explico? Sí. Bueno. No solo el suicidio, que es muy dramático, fue una estrategia de resistencia. Existen este tipo de estrategias de resistencia. Una era la solicitud de no movilidad, que sí se podía dar. Tenían que solicitar al rey, a través de las autoridades novohispanas, quedarse en su sitio de origen exponiendo las ventajas del entorno ecológico para la explotación en contraposición al del entorno de la congregación a la que los querían llevar. Entonces ellos podían escribir no solo en términos individuales, sino en términos de redes familiares, porque era pertinente que se quedaran en el lugar de origen para explotar ciertos recursos naturales y para poder aportar a la corona en ese sentido. Entonces sí se dieron varios casos de eso, existen registros notariales que dan cuenta de ello, ¿no? O sea, que ya aquí con una lógica, o sea, respondiendo a la lógica, a la propia lógica mercantilista, el indígena se apropia de ella y en el mismo lenguaje, en los mismos términos, dice, sí, conviene que me quede aquí por tales y tales y tales cuestiones para rendir tributo a la corona. ¿Qué otra cosa hacían? Elegían una cabecera que estuviera próxima a la suya o que les conviniera también en términos, en los términos que eligieran, ¿no? Las leyes indígenas, o sea, las leyes indianas prohibían moverlos a entornos que afectaran su salud. Por ejemplo, si eran de climas cálidos, estaba prohibido mover a indígenas de climas cálidos a climas fríos porque no se iban a poder aclimatar correctamente. Entonces, ellos mismos decían, bueno, me voy a mover a esta que tiene un clima similar al mío, ¿no? Y utilizaban ellos mismos las leyes existentes para ellos para rechazar cabeceras que no querían y elegían otra. Otra cosa que se... Podría, la verdad no entendí el término de cabecera. Se refiere como... A Puebla. Bueno, no sé si... A Puebla, ok. Gracias. Sí, perdón, sí. Cabecera es o sea, es lo mismo que doctrina y es pues sí, o sea, el pueblo principal alrededor de los cuales había muchas visitaciones y pueblos pequeños. Entonces ellos podían decir, no, no me quiero ir a Malinalco, me quiero quedar aquí por esto, ¿no? Y igual podían, por iniciativa propia, podían congregarse y presentar de nuevo bajo estas leyes y bajo esta lógica razones por las cuales convenía crear un nuevo pueblo, una nueva congregación o una nueva cabecera, que es lo mismo. Bueno, la cabecera son estos pueblos grandes, ¿no? También hay pueblos chicos alrededor del pueblo grande, pero bueno, esa es la diferencia. Y por iniciativa propia exponer las razones por las cuales era conveniente que ellos crearan una cabecera. Estos son sobre todo, o sea, en la primera mitad del siglo XVI hubo muchísimas huidas. Poco a poco, mediante se fue hacia muchos, hay narraciones como esta que vimos de Torquemada del suicidio, hay muchas narraciones de huidas de individuos que se regresaban a su pueblo de origen, ¿no? Pero los volvían a agarrar y los volvían a llevar al nuevo pueblo. Rentarse como asalariados, lo vimos en la lectura de Haciendas, en haciendas sobre todo, y ya en los casos más extremos en minas. Que trabajar en minas no lo vamos a tocar. Si a alguien le interesa específicamente lecturas sobre el trabajo minero, con gusto les recomiendo, pero si ya vimos que trabajar en haciendas era muy duro, trabajar en minas era peor, y había muchísimos niños trabajando en minas porque se requería que pasaran por espacios muy pequeños, se necesitaban cuerpos pequeños para pasar por ciertos ductos y extraer ciertas cuestiones. Entonces era
el peor trabajo en la Nueva España era trabajar en minas. Pero como resistencia individual, a muchos les convino simplemente decir prefiero trabajar en la hacienda, en esta hacienda que además está aquí cerca de mi lugar de origen y rentar su trabajo. Esto se dio sobre todo en el caso afrodescendiente, hubo algunos casos indígenas, pero esto sobre todo es en el caso de africanos, ¿no? El establecimiento de red de refugiados. Vamos a ver un caso cuando veamos afrodescendientes en Veracruz, pero ya no se huía al lugar de origen, sino que se huía sobre todo a las montañas y a zonas pantanosas, montañas y pantanos, y se establecían redes de refugiados y ahí se vivían como a manera de redes de resistencia fuera del régimen colonial. Y rebeliones, que estas han sido estudiadas por la historia, hay varios casos y hoy vamos a hablar de 2 rebeliones en particular, una rural y una urbana. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No, gracias. Todo bien. Ok. Bueno, les quiero hablar de estas 2 rebeliones, 2 casos emblemáticos, una de tipo rural a inicios del siglo XVII y una de tipo urbana. Bueno, la primera es la rebelión Acaxé, que se dio en 1601 en el territorio que hoy está entre Sonora y Durango, que en este momento era el Reino de Nueva Granada. No significa que fuera un reino aparte del Virreinato de la Nueva España, sino que así se llamaba a esa zona del territorio, que era parte del Virreinato de la Nueva España, pero se le llamaba la Nueva Granada o el Reino de la Nueva Granada, que hoy está entre Sonora y Durango. ¿Qué fue lo que pasó? Se descubrieron asentamientos mineros en esa zona, ya saben que esa zona es una zona minera, bueno, de tradición minera desde esta época. Entonces se descubrieron asentamientos de plata en esta época y se necesitaba mano de obra para estos asentamientos de plata. Entonces, en las últimas décadas del siglo XV, las autoridades civiles españolas empiezan a ver cómo organizarse, necesitamos mano de obra, bueno, vamos a crear pueblos de indios, vamos a reducir, se le llamaba reducir porque, sobre todo en los casos que hemos platicado de este norte y de un norte más norte, pero bueno, sobre todo en los casos del norte, porque eran ya sea tribus seminómadas o completamente nómadas. Entonces decían que iban a reducir, o sea, que los iban a juntar para poder darles religión, darles un espacio físico donde vivir y explotarlos. Entonces le hablan a misioneros jesuitas, que los jesuitas, recuerden, controlaban esa zona del norte, para que los ayudaran a reducir a la vida cristiana a estos indios Acaxé. Entonces los jesuitas intentaron reducir a los indios al modo de vida cristiano, pero fue muy difícil. Entonces en 1601 uno de los líderes de los Acaxé, y esto está narrado en crónicas jesuitas, lo que les estoy diciendo, incitó a la rebelión. El líder se llamaba Perico y dijo, bueno, vamos a rebelarnos. Entonces lo que hicieron fue no solo quemar los campamentos de los mineros españoles, o sea, de estos encomenderos, sino que quemaron las iglesias de los jesuitas también. Entonces fueron en contra tanto de las autoridades civiles como de las autoridades religiosas, que para ellos no había una distinción, simplemente eran estos extranjeros que querían obligarlos a un tipo de vida que no era la suya, ¿no? Y dicen las fuentes que mataron a un total de 50 españoles. Esto de los números, acuérdense que no es muy confiable en la lectura de fuentes, pero el punto es que sí mataron a muchísima gente. Y lograron cerrar la mayoría de los campamentos mineros hasta 1603, 1604, o sea, sí, la rebelión de 1601 tuvo estas 3 años donde ya no hubo, 2-3 años donde ya no hubo explotación, ¿no? Pero entonces, ¿qué hicieron las autoridades españolas? Unieron a un ejército que en esta época no había un ejército moderno como hoy en día
los ejércitos nacionales, eso no existía. O sea, los ejércitos como los conocemos hoy en día se fundan en el siglo XIX. Antes los ejércitos eran simplemente como milicias, gentes que contrataban a un sueldo y les daban un sueldo solo para esa guerra en específica, para, digamos, como para hacer una guerra en concreto, ¿no? O sea, sí existía la Armada Española, pero aquí no existía una Armada novohispana, o sea, eso no existía. Entonces, a mismos indígenas Acaxé y de otras regiones y a encomenderos les dan un sueldo para que logren matar a Perico y a los otros líderes indígenas y establecer los pueblos mineros. O sea, en este caso no hubo un triunfo de larga duración, hubo un triunfo como de 3 o 4 años, pero igualmente es una de las rebeliones más documentadas de la época. La siguiente que vamos a ver si tuvo, digamos, un resultado de más largo alcance para que no se me depriman, pero bueno, esta sí tuvo un resultado positivo de 2 a 3 años. La otra rebelión de la cual les quería hablar es la rebelión de la Ciudad de México, este es de tipo urbana, de 1624. Y este grabado es bien interesante, no les encontré una mayor resolución, pero es un grabado que se encontró en Holanda, es un grabado que hizo un holandés a finales del siglo XVII, como en 1690 y algo, de esta rebelión. Entonces, bueno, la rebelión de la Ciudad de México de 1624 llegó hasta Holanda, y un señor holandés hizo un grabado de la rebelión, pero vean aquí, es interesante ver esta mirada europea sobre el indígena novohispano, ¿no? O sea, que es, bueno, esto no es un indígena novohispano, pero era taparrabos y hombres fornidos y casi, no sé, ¿no? Y palmeras, y, o sea, como esta idea exótica, tropicalización de México, de la mirada europea. Bueno, en esta rebelión, ¿qué fue lo que pasó? Hablan las fuentes de 30,000 hombres jóvenes, sobre todo hombres jóvenes, clérigos, o sea, religiosos, pero sobre todo como de un clero secular, de un clero regular, perdón, bajo, o sea, no el arzobispo, pero, no sé, un padre franciscano de una iglesia chiquita, o sea, de clero regular bajo, negros, mulatos, mestizos y sobre todo indígenas. Entonces, por eso se habla en su mayoría de la rebelión indígena, aunque participaron otras personas, en su mayoría eran jóvenes indígenas trabajadores, ¿sí? Trabajadores del sector urbano de la Ciudad de México y de los barrios de San Juan y Santiago de Tlatelolco, que recuerden que es, bueno, no sé si sepan, pero el barrio de San Juan y de Santiago de Tlatelolco eran de estos grandes, muy grandes barrios indígenas de la Ciudad de México, que son de estos antiguos calpulis que se mantuvieron, o sea, que mantuvieron el espacio y las personas con la llegada de los españoles. Bueno, el punto es que con piedras y fuego, aquí sí, bueno, eso medio le salió bien al grabador holandés, porque aquí se puede ver fuego y esta persona como que está agarrando una piedra, están agarrando piedras, entonces con piedras y fuego quemaron, asaltaron y quemaron el palacio virreinal. Y dicen las crónicas, o sea, ciertas crónicas de la época, que el rey tuvo que, o sea, fue a tal grado que tuvo que escapar disfrazado el virrey de la Nueva España, y ahí sí lograron en 1624 derrocar al virrey de la Nueva España y se puso un nuevo virrey, porque odiaban a este virrey, entonces sí, lo derrocaron y las ordenanzas, según las crónicas, o sea, las causas por las cuales se llevó a cabo esta rebelión, según las crónicas, una era de tipo religioso, o sea, que se le prohibía, o sea, el virrey había generado una ordenanza, que es un tipo de documento legal que ordena, ¿no?, a sus discípulos. Se les había prohibido a los párrocos y a los frailes intervenir directamente en los asuntos de los indígenas con el gobierno. Y esto a ustedes les puede sonar muy bien, pero los párrocos, o sea, los frailes eran los mayores representantes de la voz indígena ante el gobierno. Sí, o sea, era mucho más fácil llegar con el fraile de tu iglesia y decirle esto y esto y esto y está pasando esto, y que el fraile hiciera algo, a
organizarte e ir tú mismo ante las autoridades virreinales y exigir cierta cuestión. Entonces el virrey había dicho, no, ya no pueden intervenir ni los frailes ni los párrocos en los asuntos de los barrios. Entonces esa fue una de las primeras causas. La segunda causa fue una reorganización de tipo comercial, y esto lo vamos a ver cuando veamos comercio, ¿no? Porque el mercado de la Ciudad de México, que estaba en el actual Zócalo, era un mercado gigantesco, ya lo vamos a ver en su momento, que también se hizo en los asentamientos del Gran Mercado México-Tenochtitlan, pero bueno. Entonces se supone que fue una trifulca que nació por una cuestión mercantil en el mercado de la Ciudad de México, ¿no? Entonces los barrios de indios, ya hablamos de Tepito, de la Merced, estos barrios de indios que estaban en las afueras de la Ciudad de México, eran los encargados de abastecer, por supuesto, este gran mercado. Y les digo gran mercado porque porque este mercado no abastecía no solamente a la Ciudad de México, sino que aquí llegaban cosas que se iban a toda la República. O sea, la gente venía a comprar este mercado para llevar, bueno, no era la República, perdón, a todo el reino de la Nueva España. Entonces, se hizo una reorganización comercial con fines de protección a los indios, pero que al final del día, o sea, aunque esta ordenanza lo que buscara era proteger a los indios porque establecía nuevas pautas, nuevos tipos de, no se llamaban impuestos, pero se me olvidó la palabra, pero nuevos tipos de los impuestos de la época que se supone que tenían que, o sea, la finalidad era beneficiar a los indios que abastecían al mercado. Al final del día acabó desarticulando el modo de comerciar de los propios indios, que se hacía básicamente a partir de el trueque. Y la tercera, que fue también una de las causas más importantes, es que se suspendió la obra de desagüe. Se estaba haciendo, o sea, este virrey mandó a hacer un gran desagüe en la Ciudad de México para tratar con el problema del agua. Acuérdense que esto era un lago y luego llegaron los españoles y lo secaron todo y hubo muchas obras de desagüe a lo largo del tiempo, para evitar inundaciones. En fin, trabajaban muchísimos indígenas de los barrios alrededor de la Ciudad de México en este proyecto de desagüe, y el virrey suspendió el proyecto y se quedaron sin trabajo, como dicen las fuentes, como 50,000 indios. Entonces, la cuestión comercial, que estaban desarticulando sus redes de comercio, la cuestión del desagüe que dejó sin trabajo a muchísima gente, y la cuestión de la representación ante las autoridades, que este virrey prohibió que los religiosos los representaran. Entonces el virrey hizo estas 3 ordenanzas que les cayeron fatal a toda la población de los barrios alrededor de la Ciudad de México, y se fueron ahora sí específicamente en contra del virrey. Dicen las crónicas que el virrey salió asustadísimo, se disfrazó y pusieron ya desde España se eligió a un nuevo virrey. Hay 5 grupos de indígenas en concreto que participaron en la revuelta, que son, por un lado, los comerciantes de la plaza, los constructores de la catedral, porque acuérdense que la catedral no es como que se construyera, y ya tiene muchas etapas de construcción durante los siglos XV, XVI, XVII y XVIII y XIX, o sea, la catedral nunca dejó de construirse. Entonces también constructores de la catedral, labradores de los altos, habitantes de los barrios que trabajaban en el acueducto. En particular dicen que habitantes del barrio de Santiago, y aparecen estos en todas las relaciones del suceso, ¿no? También aparecen flecheros, o sea, con flechas, flecheros, registran que los que estaban rebelando gritaban, muera el perro cismático, o sea, que le gritaban al virrey, muera el perro cismático, muera el mal gobierno luterano, y el resto de los rebeldes les contestaban amén. Entonces, que las consignas de la rebelión era muere el perro cismático y muere el mal gobierno de este luterano, refiriéndose al virrey. Aquí podríamos pensar, el perro cismático es Martín Lutero. Acuérdense que Martín Lutero rompió con el mundo católico, creó el protestantismo, y en todos los escritos religiosos del siglo XVII, el enemigo así de la religión, no de X persona, o sea, el enemigo de la religión católica de Dios, el enemigo de Dios
era Martín Lutero. Entonces el hecho de que le gritan al virrey el perro luterano y el perro cismático, ¿no? Porque hizo un cisma en la iglesia, puede hablar, o por un lado, dicen los historiadores, de aquí sigue la voz de la gente que estaba escribiendo eso, la voz de los religiosos en las crónicas, que estaban diciendo, o sea, que estaban haciendo una asimilación del virrey con Martín Lutero, porque igual era un mal virrey, y tan mal que les digo que pusieron a otro. O puede hablar, por otro lado, podría hablar también de la asimilación y del sincretismo ya de la propia voz indígena, que se apropia de los símbolos religiosos para denostar y para hablar de una realidad propia. Entonces, al escuchar, dicen otros historiadores, que al escuchar todo el día en los sermones, en la iglesia de Lutero y del Martín Lutero y del demonio cismático y o sea, le llaman también el anticristo y todo eso, ellos mismos se apropian de esta simbología para hablar de un líder que no era este líder católico, sino un mal líder que no los estaba representando y lograr correrlo. Pero, y que, o sea, cuando gritaban esto, contestaban todos los demás que participaban en la revuelta, amén. Y pues ya estas son como 2 ejemplos de estos 2 tipos de rebeliones, tanto la rural como la urbana. No sé si tengan alguna duda. Comentario. ¿Les quedó alguna duda? ¿No? No, todo bien. Ok. Pues si quieren nos tomamos nuestro receso y regresamos a discutir la lectura a las 11. ¿Les parece?